Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Punto Global. Un gusto estar aquí con ustedes en un episodio especial que nosotros tenemos. Como usted sabe, mi nombre es Guillermo Espina, director académico del CERI. Pues un gusto estar hoy acompañado con ustedes para analizar lo que pasa en el mundo. Entonces, el día de hoy estoy con Gastón Sedner, voz de nuestro podcast recurrente. Hola Gastón, ¿cómo estás? Hola Guillermo, ¿qué tal? Un gusto conocerte en persona, un gusto Sara, también Alejandra. Bueno, listos para esta nueva edición de Punto Global. Bueno, y hola Alejandra, ¿cómo estás? Justo te encuentro Todo por acá. bien, igual es un gusto conocerlos después de tantas semanas de estar grabando distintos episodios. Estoy feliz de estar acá. Y bueno, Sara, también nos encontramos el día de hoy. ¿Qué tal todo? Hola, ¿cómo están? Un gusto poder conocerlos a todos y un placer poder estar aquí. Bueno, pues en este episodio, como vamos de Punto Global, pues muy especial, nos estamos encontrando, vamos a ensayar algo nuevo para este episodio para nuestros oyentes y pues precisamente vamos a tener varios temas muy interesantes, pero como siempre, pues comencemos qué está pasando en la realidad internacional. Entonces voy a comenzar en el mismo orden que lo saludé. Gastón, ¿qué nos traes como no tema en este episodio? Yo quería hablar esta vez de un cambio de paradigma que se está dando en China, siempre famoso por la política de un solo hijo, tan polémica. Recomiendo para entender este tema la serie o la película One Child Nation. Y China, bueno, durante muchos años tuvo esta política de que solo las parejas podían tener un solo hijo. Después, en 2015, pasó a ser 2 hijos y en 2021, 3 hijos. La nación china pasó a ser la más poblada del mundo. De repente dejó de serlo porque India la superó y tuvo un gran problema en su pirámide poblacional. Una población envejecida que le cuesta encontrar fuerza de trabajo, una economía que se está enfriando y ahora China tiene un cambio de paradigma y la decisión es hacer una política pro natalidad, una cultura de la fertilidad, como dice una nota de New York Times que grafica la propaganda del Partido Comunista en su máxima expresión, mostrando familias de 3 hijos y las bondades de tener hijos. Le muestran a las mujeres y les preguntan si quieren tener hijos los oficiales del Partido Comunista. Entonces vemos cómo en estos años pasamos de una política absolutamente restrictiva y opresiva en cuanto a que las familias no podían tener más de un hijo, a esta bondad de la familia y bueno, una nueva política en el Partido Comunista Chino que me pareció muy interesante de ver. Sin duda, un poco cambiando el paradigma maltusiano que nunca vamos a ser suficientes. Y bueno, América Latina se está haciendo vieja, ¿no? Por supuesto, estamos entrando en la onda. Entonces, Sara, ¿qué nos traes tú como no tema? Bueno, yo como no tema, para esta semana traje el supuesto golpe que se está denunciando contra el gobierno de Gustavo Petro. A mitad de su mandato, el Consejo Nacional Electoral decidió abrir una investigación formal sobre la campaña por presuntas irregularidades entre la primera vuelta presidencial y entre la segunda. Pero Petro reaccionó en su canal de X diciendo que ha comenzado el golpe de Estado. Sin embargo, el Consejo Nacional no tiene el poder de destituirlo y la sanción más fuerte que le puede presentar va a ser de una multa. A pesar de esto, Petro sostiene que esto solamente es el primer paso para un posible golpe y ha convocado una movilización para mostrar cierto su apoyo. Entonces, la pregunta que me gustaría poner acá es si esto es realmente como el primer paso para que se realice este golpe o no. Bueno, Sara, sin duda es un tema que como colombianos tendríamos que visitar nuevamente y, digamos, tiene mucho alto y largo y de la política del presidente por ex. Y Alejandra, cerramos contigo, que nos traes como no tema. Bueno, esta vez como no tema, yo siempre trayendo cosas de desastres naturales, esta vez voy a hablar sobre el huracán Milton, que bueno, hoy 10 de octubre sabemos que ha llegado al oeste de Florida como un huracán de categoría 3, pero ha bajado paulatinamente a una categoría 1. El ciclón que provenía del Golfo de México ingresó por la parte central de la costa oeste de Florida y las ráfagas de viento alcanzaron los 200 kilómetros por hora, que me parece bastante alarmante, aunque han ido disminuyendo a medida que el huracán ha avanzado tierra adentro. A esta hora, el huracán ha cruzado la península y se encuentra en el Atlántico, pero las autoridades piden a la población mantenerse alerta debido a las posibles secuelas y evacuar la zona. Bueno, nuevamente estamos bajo las amenazas del cambio climático, que sin duda Sí. es un pendiente que tenemos aquí en Punto Global. Pero bueno, estamos aquí para hablar del 7 de octubre,
poco de este suceso que nos ha cambiado. Entonces, pues arranquemos con nuestra noticia que nos contextualiza. Hace un año exactamente nos llegaban imágenes de una brutalidad inusitada desde Israel. Cientos de milicianos de Hamas y otros grupos armados de la Franja de Gaza burlaron los sistemas de vigilancia israelíes. El plan terrorista de Hamas fue fruto de meses de entrenamiento, de una metódica planificación. En ataques coordinados a lo largo de 60 kilómetros de frontera con la Franja de Gaza, masacraron a casi 1.200 personas y secuestraron a 251. Esta semana se cumple un año del ataque de Hamas, siendo el ataque más devastador que ha sufrido Israel desde su fundación, con más de 1.000 muertos y decenas de rehenes. La reacción de Israel ha conducido a una operación militar a gran escala para limitar a Hamas, devastando la Franja de Gaza y produciendo más de 40.000 muertos. La destrucción de más de la mitad de la infraestructura, miles de desplazados y una tragedia humanitaria severa. Una reacción por la que Israel ha recibido una amplia crítica internacionalmente y fuertes cuestionamientos por varios países. Un año después, la región se encuentra a puertas de un conflicto abierto y para analizar estos sucesos nos encontramos en este episodio especial de Punto Global. Bueno, Sara, y con esa introducción pues precisamente encontramos lo que está pasando. Nosotros aquí en el SERI pues hacemos un informe semanal, llevamos 48 informes que hemos contado, digamos 1,49 con los expertos de Latinoamérica, tenemos expertos de Colombia, tenemos expertos de Argentina, expertos de México, pues analizando un poco qué es lo que ocurre con este conflicto. Entonces, pues desde el SERI también estamos haciendo este proceso, es un tema que polariza mucho, es un tema que hay muchas pasiones alrededor de esto y nos devuelve precisamente lo que hemos tratado con ese informe es discutir, poner ese tema en discusión desde diferentes aspectos, pero por supuesto, pues por dónde debemos comenzar. ¿Qué ocurrió ese 7 de octubre del año 2023? ¿Qué encontramos? ¿Qué podemos mencionar, Gastón? ¿Qué sabemos sobre este evento, revolviéndonos y revisitando ese momento? Sí, primero que nada, contextualizar en un momento de relativa paz en la región. Los problemas estaban internamente en Israel con muchos problemas políticos, con Netanyahu que enfrentaba cargos por corrupción, una reforma de la justicia que se quería hacer, que trajo mucha revuelta en la calle, y en ese contexto estaba la sociedad israelí envuelta en sus propios problemas y relajada de alguna manera en materia de seguridad. La situación en Gaza había habido alguna tensión en 2019, otra en 2021, pero no había una guerra propiamente dicha desde el año 2014, que duró 2 o 3 meses a mediados de ese año, y no fue a gran escala como está sucediendo ahora. En ese momento, el 7 de octubre, en el marco del festejo de Simchat Torah, que es una fiesta que realiza la comunidad judía cuando se termina de leer la Torá después de un año y arranca de vuelta el nuevo ciclo, estaba de alguna manera relajada la sociedad, como dije previamente. Irrumpen en la mañana del 7 de octubre decenas o centenas de terroristas del Hamas entrando a territorio israelí desde la frontera de Gaza y al no tener justamente la seguridad activa, lanzan una masacre, bueno, de imágenes que todos vimos, ¿no? Ingresando a los kibutzim, que son estas comunidades agrícolas donde la gente vive en comunidad, entrando a bases militares también, y las tan conocidas imágenes del Festival Nova, donde habían unos cientos de jóvenes que estaban justamente cerca de la Franja de Gaza a propósito para festejar de alguna manera por la paz, o sea, pidiendo por la paz. Se da esta particularidad que mucha de la gente que estaba en ese lugar es la parte más pacifista de la sociedad israelí, la gente que justamente va cerca de la Franja de Gaza diciendo, miren, podemos coexistir, podemos convivir y estamos a favor de la solución de los dos estados. Bueno, todo eso medio que se empezó a romper después del 7 de octubre y de una masacre que dejó más de 1.000 muertos y más de 200 secuestrados, de los cuales 100 aún permanecen en la Franja de Gaza. Bueno, y eso a mí me deja una pregunta y es algo que el análisis que hacemos, no sé qué piensan Alejandra o Sara, que en medio de toda esa polarización que hay, no se comprende mucho qué fue lo que ocurrió en ese momento, ¿cierto? ¿Cómo fue que se realizó el ataque? No sé, Alejandra, ¿tú qué opinas alrededor de eso? Yo creo que un poco que lo que detuvo, digamos, los ataques que hubo el 7 de octubre del año pasado fue también con una intención que tenían por ahí los líderes israelíes de acabar con estos grupos insurgentes, ¿no? Como Hezbollah o otros. Entonces, esto ha por ahí generado más tensiones dentro de estos grupos y ellos tal vez pensaron que debilitar al líder o acabar con él iba a ocasionar, digamos, eliminarlo
o por ahí querían debilitar militarmente. No obstante, vemos que tras digamos que el asesinato de estos líderes, van a resurgir otros y como consecuencia va a seguir estando la causa de fondo. Entonces, considero que más bien ha sido, estos ataques han, digamos, agravado la situación en Gaza y por eso algunos analistas incluso ahora dicen que podría pasar lo mismo en el Líbano, ¿no? Con los ataques por parte de Israel hacia la zona. Entonces, la comunidad internacional igual vemos que está preocupada porque el Líbano no se convierta en la futura Gaza. O no sé qué piensan ustedes sobre ese supuesto de que se podría convertir el Líbano en Gaza. Sin embargo, yo quiero volverme y planteemos ese 7 de octubre lo que pasa en los hechos. Digamos que poco se menciona por lo que está pasando en Gaza, no sé si a ustedes le parece. Y tal vez yo quería plantearles ¿será que la gente no dimensiona lo que ocurrió en ese momento? ¿Tú qué opinas? Yo creo que la verdad que fue como han dicho en esta ronda, que fue la verdad como una gran sorpresa porque se venía una cierta paz. Entonces como que lo que causó este ataque fue, bueno, hay una cierta amenaza, existe esta cierta amenaza y se empezaron a prestar mayor atención ahora, más que nada las autoridades de Israel. Pero sí, me parece como que lo que se le vio más que nada al sistema internacional es que, bueno, hay que prestar atención al conflicto que está acá, más que nada por los civiles, por la gente que vive en ese lugar y que, nada, por parte de Gaza, por parte de Palestina, por parte de Israel y también por parte de los países limítrofes. Bueno, y eso es parte del problema que nosotros tenemos ahí, porque precisamente Israel no esperaba este ataque. Gastón, tú lo dices muy bien, había una arquitectura del Medio Oriente. Si ustedes recuerdan los acuerdos de Abraham, pues parece ser que Hamas lanza este ataque muy en el time para evitar precisamente que se diera esas firmas de los acuerdos de normalización entre Arabia Saudita e Israel, si ustedes recuerdan. Y Sara, tú mencionas precisamente esto de los civiles y el tema de los secuestrados que están ahí. Y quiero plantearles como este dilema un poco, ¿sí? O sea, ¿a qué ir por eso? ¿Ir a eliminar a Hamas? ¿Ir a eliminar, a rescatar a los secuestrados? ¿Sí? ¿A qué iríamos nosotros? ¿Cuál es ese dilema que se presenta hoy para la sociedad israelí, que es parte de ese dolor? No sé, voy a comenzar, digamos, con Alejandra. ¿Qué planteamos? ¿Qué podemos señalar en este caso? Considero que, por ejemplo, hay muchos analistas que, no sé, aseveran o señalan que por ahí Israel, al estar concentrado en los ataques que hubo y por ahí estar más en las tácticas militares, se olvidó, como mencionaste, un poco de los refugiados. En ese sentido, vemos que dentro de Israel igual están habiendo disputas entre sus líderes como el primer ministro y el representante y un nombre de un representante que no recuerdo bien, pero se ve que tienen brotes entre ellos porque por ahí el primer ministro quiere tomar una acción más fuerte y el otro quiere ser más humanitario y cuidar la visión de la comunidad internacional en cuanto a la falta que está cometiendo de derechos de lesa humanidad, ¿no? Entonces, un poco eso, a mí me parece que es importante que se está tal vez descuidando por parte de Israel, está descuidando esta parte de los refugiados que quedaron en la zona, que algunos aseveran que se los dejó un poco de lado, ¿no? Como que se los olvidó por estar concentrados en las estrategias militares. A ver, Sara, ¿tú consideras? Bueno, yo creo que algo que también como que estuve leyendo un poco es que dicen que como que Israel más que nada se está centrando en que piensa que Gaza es Hamas y en realidad no es así. Hamas es un grupo pequeño es un grupo, mejor dicho, de personas que están en contra de Israel, pero dentro de la franja de Gaza viven civiles, vive gente, viven niños, viven personas. Entonces también se ve mucho el tema de que Israel ha estado cortando los suministros de agua, de comida, de asistencia humanitaria. Entonces, como que en ese sentido, siento que hay que ponerle una cierta presión o una cierta llamada de atención a Israel por el tema de los civiles. No todo tiene que ser como piensan Israel, que es todo jamás, y no tiene que ser así. Pero llamarle la atención y decirle... permitir llevar ciertos alimentos, ciertos medicamentos, agua para todas las otras personas que siguen viviendo ahí, que
en sí es un territorio muy pequeño que vive mucha gente, entonces hay como que prestarle atención y nada, tener en cuenta eso. Listo, Gastón, ¿cómo Yo, abordamos este dilema? yo creo que va a depender mucho a quién le pregunten. Por ejemplo, la familia de los rehenes, sin duda, lo que más quieren es un cese al fuego y un intercambio de prisioneros. Obviamente que el que tiene un familiar ahí en Gaza no le va a importar si se cambian 1000 personas, como se hizo con Gilad Shalit, a cambio de una, con tal de que vuelvan sus familias sano y salvo, obviamente, de donde se los llevaron. Por ejemplo, Itzik Horn, que es un argentino, padre de dos secuestrados que están ahí en Gaza, estuvo hablando mucho en los medios durante esta semana y dijo que Netanyahu no está colaborando con el tema de los intercambios de rehenes, que él quiere perpetuarse en el poder y bueno, es muy crítico con la actual dirigencia, al igual que toda la familia de los rehenes que hacen protestas casi semanalmente pidiendo por un acuerdo, como el que se hizo hace no mucho tiempo, donde más de 100, no sé si cerca de 100 rehenes pudieron volver gracias al intercambio que se hizo. Otra parte, quizás una ala más dura, te va a decir que la única forma de recuperar a los rehenes es con una intervención militar un poco más severa. Otros incluso que sostienen estas posiciones desde antes del 7 de octubre. Por ejemplo, Itamar Ben-Gvir o Smotrich, que son el ala más dura del gobierno de Netanyahu, que directamente están a favor de una ocupación y bueno, no les importa. Yo creo que esta es una posición, esto personalmente, que no ayuda ni a la solución del conflicto a largo plazo, ni mucho menos a la posición de Israel frente a la comunidad internacional, porque obviamente no es una solución que está a favor de los dos estados, sino de un solo estado, ¿no? Al igual que la posición de Hamas, que lo único que busca es que haya un solo estado y destruir al Estado de Israel. Bueno, y precisamente tú mencionas algo, Gastón, que me parece interesante que lo traigamos a colación, que es el caso de Gilad Shalit. O sea, en el año 2011, quisiera como darles un contexto a los oyentes, pues hay precisamente un ataque muy parecido al que ocurrió. Sorprenden a una brigada militar, toman a este chico que entonces tenía 19 años y lo llevan precisamente pues al territorio y lo es retenido por Hamas, donde se hace ese intercambio de liberar por ¿cuánto vale la vida de un ciudadano de Israel? ¿Cierto? Que lo ponen el equivalente a 1000 palestinos y eso era un poco la lógica detrás de este intercambio, ¿no? Y esto es importante porque ahí tenemos que mencionar por qué Hamas retiene tantos rehenes, ¿no? Que es un tema que tenemos que tener presente porque esa es parte de esa dinámica que está detrás. Siempre ha sido una moneda de cambio, parte de esa negociación que nosotros tenemos. Y de hecho, dentro del informe que nosotros tenemos, y esto para la audiencia, en el informe que hacemos en el Grupo de Paz y Seguridad, precisamente, hemos venido haciendo seguimiento de cada sábado de esas protestas que están realizando, que realmente se ha convertido en una fuerza política que deja un Israel muy polarizado entre quienes están a favor de la negociación, ¿cierto? Entre quienes están a favor de ir con toda la fuerza a acabar con Hamas. Y esto me plantea como a un tercer tema que quisiera que discutiéramos, precisamente porque es, bueno, fuimos con toda a buscar a Hamas, o sea, el objetivo es, vamos a acabar con Hamas, ¿sí? Y es difícil, es uno de los ejércitos más poderosos de Medio Oriente, pero está el propósito de acabar con un grupo terrorista, algo que muchas veces es casi inacabado. Lo vimos en Irak en el año 2014 con el tema de ISIS o el ISIS. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo podemos evaluar, cómo podemos analizar estos objetivos militares que han ocurrido? ¿Sí? ¿Cuál ha sido como esa evaluación que podemos hacer? Si estamos cerca del objetivo, ¿no? Ya se han dado de baja algunos líderes de Hamas como a su líder político más importante. Entonces, no sé, Sara, ¿qué podríamos comentar de esos objetivos militares? Más que nada, siento que por parte de Israel es algo más que nada que tenga que ver con su seguridad dentro del país y poder defender sus fronteras, ¿no? En todos estos ataques y todas estas misiones que está haciendo, que primero empezó con Gaza, ahora está yendo un poco más hacia el norte, como empezó a nombrar en el episodio pasado, que nombraba que estaba yendo más para la parte fronteriza con el Líbano y meterse por parte terrestre hacia allá, siento que es más que nada con todo el tema de su seguridad y de poder, como en un sentido, acabar con las autoridades, pero la gente va a seguir, o sea, todo el núcleo por debajo de los grupos van a estar todavía. Y si se sigue de esta manera, capaz que puede seguir escalando a un conflicto mayor, en mi opinión. Bueno, Alejandra, ¿cómo analizamos esos objetivos? O sea, ¿qué podríamos decir sobre destruir a Hamas?
Yo creo que es un poco lo que decía hace un rato, que es que debilitar al líder o asesinar al líder no va a acabar con el grupo en sí, porque eso los puede debilitar a corto plazo, pero en el largo plazo van a resurgir los resentimientos con más fuerza. Entonces considero que por ahí en el corto plazo es lo que estaban buscando. Eh, no sé, tal vez estoy errada en este análisis, pero me parece que tal vez haber pasado ese ataque hacia el Líbano no fue muy acertado porque ahí entra en juego Hezbollah, ¿no? Entonces ahí se le unen dos grupos a Israel que yo no sé si en cuanto a tierra va a poder contener, porque sabemos que aérea Israel es una potencia por Superioridad aérea, el sí. apoyo que tiene Estados Unidos, pero por ahí por tierra sí ya se le van a presentar varios grupos, no solo estos, sino también los que hay en Yemen, por ejemplo, puede ser más crítica la situación para Israel. No sé si va a poder hacer frente a esta cuestión territorial, más que nada. Bueno, hay varias cosas históricas que tenemos que pensar y es que Israel en algún punto peleó una guerra con todos los países de Medio Oriente, ¿no? Es en su misma fundación, al día siguiente, Israel siempre ha sido como un país que ha estado en esa visión y he escuchado yo alguna vez las noticias de país militarizado en cierto sentido y que está hecho para defender su territorio y que tal vez es parte de lo que ocurre en la política israelí, en lo que es vivir en la sociedad israelí, y siempre estar en defensa, que no sé si recuerden ahí a Netanyahu, que Sí. estaba diciendo, ¿qué fue lo que nos dijo en el discurso de la ONU? Israel libra una guerra en 7 frentes de batalla, ¿no? Y el Joal está planteando de esa manera. Pero precisamente con Hamas, con Hezbollah, Gastón, ¿cómo vemos esos objetivos militares? ¿Cómo los podemos analizar? Yo creo que están parcialmente cumplidos en el sentido de que ya jamás por lo menos está debilitado en cuanto a que no va a poder perpetrar otro 7 de octubre y que obviamente si bien sigue tirando cohetes es mucho más complicado teniendo a un ejército al lado de donde los está tirando. La escalada con Hezbollah es lamentable, pero me parece que era inevitable teniendo en cuenta que se retrasó durante un año porque ya desde el 8 de octubre empezaron los ataques desde el sur del Líbano y tuvieron que ser evacuadas 60.000 personas que hoy en día no pueden retornar a sus casas. Entonces, para un gobierno es muy difícil sostener esta situación y no buscar, como estamos hablando en un capítulo de Punto Global hace 2 o 3 semanas, una especie de zona de contención, que es lo que están tratando de buscar al tener el sur del Líbano hasta el río Litani controlado. No sé si van a poder lograr o no, es complicado, porque es una guerra de guerrillas donde te emboscan, bueno, ya están muriendo un montón de soldados por eso. Entonces, no es una guerra fácil, pero no sé qué tantas opciones tenían, más que nada después de un año de tantas idas y vueltas y escaladas. Ahora, con lo de Hamas, yo coincido, es muy difícil terminar con un grupo cuando lo que está ahí es una ideología. Y lo que está ahí, sobre todo, con esta guerra, va a generar a nuevos líderes que van a surgir en el futuro. Ahora, lo que me pregunto, y me parece que es algo que tendríamos que ver en un futuro, es cuál va a ser el rol de la autoridad palestina. Porque bueno, la autoridad palestina, recordemos que también comenzó de esta manera, con Arafat en la década del 70, del 80, con también ataques, incluso una guerra que se libró en el Líbano contra, ahora no me acuerdo el nombre, pero el Frente de Arafat, que La después, OLP. la OLP, que termina siendo luego la Autoridad Nacional Palestina, que firma los acuerdos de Oslo. Entonces, no sé si en un futuro esto no puede ser así en Gaza con la Autoridad Nacional Palestina tomando las riendas. Lo cierto es que Abbas está grande, está muy debilitado políticamente y hay que ver quién lo sucede. Creo que ahí va a estar la clave de lo que va a pasar en los próximos años. Y hay algo interesante que yo les quiero aquí plantear. De hecho, esto pasa en algunos sitios, en algunos momentos, algunas comunidades que dicen que siempre Hamas ha secuestrado la causa palestina. Sí, que en cierto modo esa división entre la autoridad palestina y Hamas, de hecho Hamas expulsa a la autoridad palestina de la Franja de Gaza en el año 2008, y hay una pequeña guerra civil y siempre se ha hablado de que Hamas ha secuestrado esa causa, algo que planteamos aquí hace un instante precisamente. Y también es interesante, aquí yo quiero como señalarles, es el tema de la incapacidad de poder derrotar estos grupos. Yo no sé, aquí no se trae mucho eso a contexto, pero por ejemplo, de las teorías de las organizaciones, es muy interesante porque siempre se habla que las organizaciones deben tener una organización piramidal, ¿no? Y que tiene una cabeza y usted sustituye. Hoy en día se habla que estamos en redes. Sin embargo, hay un concepto muy interesante que ahorita se usa y que, por ejemplo, personajes como Federico, que estuvo aquí en nuestro podcast alguna vez, nos lo podría mencionar, tiene que ver con las adocracias. O sea, instituciones que no tienen una cabeza visible.
Por tanto, su reemplazo en el mando siempre es muy interesante. Y eso también como que va cambiando. Por ejemplo, ustedes recuerdan por qué ISIS no presentaba a su líder. Si el líder desaparece, no pasa nada. Sí, eso es un poco que tanto ha tratado de volverse horizontales estas organizaciones sin tener precisamente un líder. Y tal vez eso es la tarea más difícil que nosotros tenemos entre tantos frentes de guerra. Y esto nos lleva como al último aspecto que quiero que nosotros discutamos, que creo que es el más polémico que todos tenemos, y es hablar de la comunidad internacional un año después de lo que está ocurriendo en Gaza. Y voy a hacer como un repaso de lo que hemos visto. O sea, hemos visto, y si ustedes miran, por ejemplo, vuelvo y repito a nuestro informe, a quien quiera ver, uno puede, en el serie hacemos ese informe y podemos encontrar precisamente la evolución de los hechos. O sea, por ejemplo, cuando hablamos del hospital Al-Aqsa, ¿no? No sé si recuerdan esas noticias a comienzo de año que iban a entrar al hospital Al-Aqsa y que los enfermos iban a estar ahí. Luego hablamos de las crisis de poliomielitis, luego hablamos de desplazados en diferentes zonas, como primero estaba en el norte de Gaza, luego como hablamos de Jan Yunis, luego que todo el mundo decía, este va a ser el desastre porque va a ocurrir la incursión en Rafah, ¿sí? Entonces, como que hemos avanzado por toda esa geografía de Gaza a lo largo de todo este año y en todo esto está la población civil y la comunidad internacional. Entonces, ¿cuál ha sido ese rol? ¿Cómo ven ustedes este rol de la comunidad internacional pensando en Estados Unidos, en las Naciones Unidas, en el derecho internacional? Cuéntenme ustedes cómo lo ven. Yo creo que la verdad es que vemos una evolución en este sentido del sistema internacional, pues antes no estaba, digamos, en tela de juicio el reconocimiento de un Estado palestino. No obstante, ahora creo que son como 140, 145 países que han aprobado la creación de un Estado palestino, porque hay quienes dicen que este sería como la raíz del problema y que podría conducir a una resolución del conflicto, ¿no? No obstante, también vemos que Estados Unidos en esta resolución, digamos, por primera vez se abstiene a votar, cosa que nunca había pasado, que siempre él lo vetaba, ¿no? Entonces, considero que en ese sentido, igual en el derecho internacional dicen que quieren llevar al primer ministro de Israel a la corte. No obstante, eso no va a, digamos, retroceder todo el daño humanitario que existe en Gaza y ahora en el Líbano. Entonces, yo considero que hay una evolución en ese sentido del sistema internacional de saber que por ahí sí se tiene que aceptar. O sea, tal vez esta es la carta que el sistema tiene que jugar para parar un poco el conflicto, ¿no? Gastón, ¿tú qué ves ahí? Yo creo que bueno, hay que separar lo que es Líbano de lo que es Gaza. O sea, Líbano tiene que resolver sus problemas internos. O sea, por ejemplo, cuando es asesinado Nasrallah, muchos de los libaneses salieron a festejarlo. Porque, bueno, es una sociedad muy compleja, con chiitas, con sunitas, con cristianos, con drusos. Entonces, me parece que el Líbano va a seguir teniendo problemas por lo que es internamente. Y eso es lo que tiene que resolver a largo plazo. La situación de Gaza, sí, es completamente desesperante. Yo no sé hasta qué punto se podía haber evitado. Muchas cosas seguramente sí, pero hasta qué punto tenía que haber una inacción, sobre todo con 250 personas secuestradas y con un grupo que ya se vio después del 7 de octubre que era una amenaza real y no era palabrerío de alguna manera. Ahora, después, en la posición de la comunidad internacional, creo que lo que tienen que hacer es buscar ya una solución, un cese al fuego, la vuelta de los rehenes y un plan a largo plazo para una reconstrucción de Gaza con un liderazgo que esté a favor de la paz y sobre todo que sea diplomático, que se siente en una mesa de negociación, que sea más, como dije previamente, cercano a la autoridad palestina que a Hamás. No sé qué tan posible será eso, pero creo que es lo que tiene que bregar la comunidad internacional. Y por supuesto a no escalar más, porque si vamos a estar viendo de qué lado se va poniendo cada uno y quién apoya a Irán, quién apoya a los proxies, bueno, va a ser muy complicado que no haya una escalada aún mayor, que nos lleve una guerra a gran escala ya a toda la región. Y bueno, Sara, ese papel de esa comunidad internacional, ¿cómo lo vemos? Yo creo que hay como dos etapas en las que se empezaron a como mediar un poco la comunidad internacional. Siendo que para el 7 de octubre y todos esos últimos meses del 2023, siendo yo que fue como que se sintió que sí fue un ataque hacia Israel y varios de los países estaban como de su lado, para ponerlo de una manera, pero ya cuando en un momento siguió escalando el conflicto, siguió Israel metiéndose, tirando, bajando diferentes hospitales, escuelas, refugiados y siguiendo con el tema de los rehenes, que no se ve como una cierta iniciativa, me parece como que ya para ese lado, ya como estamos ahora,
como ya varios países están dando un paso atrás para Israel y diciendo, che, me parece que ya está escalando demasiado el conflicto, fíjate si se puede llegar, como dijeron, a una negociación, si se puede llegar de una manera más diplomática o si no bajando un poco el tema de los ataques. Porque si no, en una manera la situación que se ve en Gaza va a seguir siendo igual por cierto tiempo y va a seguir así a largo plazo y no es lo que se espera o lo que se quiere como para la población más que nada. Y nada, siento que el sistema internacional tendría que empezar a poner ciertos como más controles y más una cierta llamado de atención hacia Israel, siendo yo. Bueno, y eso es parte, no sé si ustedes creen o lo comparten, que Israel actúa con cierta impunidad en el sistema internacional, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos pensar así? ¿Quién puede obligar a Israel en este contexto a hacer las cosas, no? Eh, Israel ha tenido como esa capacidad de pasar, creo que han ocurrido hechos muy graves, y a veces, pues, hay una justificación clara, ¿no? Y yo no sé qué pensar ahí porque es difícil. Como esta escuela, debajo hay túneles de Hamas, debajo está posiblemente el líder, debajo hay militantes, debajo pueden estar los secuestrados. Porque eso es una verdad que no podemos negar. O sea, así como Israel ha destruido escuelas, es claro que debajo de esas escuelas también hay infraestructura militar. Y eso es como parte del punto. ¿Vale la pena arriesgarse a ese tipo de ataques? Porque Israel sabe que no va a pasar nada. ¿Sí? Eso es como un parte de lo que nos queda aquí preocupante para analizar, digamos, en esos futuros episodios, qué tanto el derecho internacional sale resentido, qué tanto las Naciones Unidas salen resentidas. Entonces, pues bueno, esta ha sido parte de este episodio y para cerrar y para finalizar este episodio, nosotros pues vamos a ver cómo nos hemos sentido en esta mesa. Y la idea es muy importante, pues, que hayamos discutido este tema. Como ven, Medio Oriente ha cambiado en un año totalmente, encontramos totalmente devastado, nos encontramos, y como hablamos con Margarita en el episodio pasado, pues Medio Oriente está al borde de una guerra y sin duda, pues, es un gusto que ustedes estén aquí pues, para que discutamos estos temas de actualidad internacional. Entonces, pues, para finalizar este episodio, pues siempre quiero dejarles como esta invitación a que visiten el canal de WhatsApp del SERI, donde pues ustedes pueden encontrar todas las novedades, todos los expertos, todo lo que nosotros publicamos, los seminarios internacionales, por supuesto, y ustedes también lo saben, el informe que publicamos Israel Gaza, las notas, las columnas de opinión. Entonces a los oyentes, pues que siempre pueden encontrar nuestra descripción en el episodio, los llevan al enlace WhatsApp, ustedes ya saben cómo se hace, es muy sencillo, ahí lo pueden encontrar y van a estar todas las novedades del serie. Y por supuesto, pues también que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast, que ustedes lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en iVoox, en la que ustedes prefieran, pueden encontrar Punto Global. Entonces, pues, este episodio de Punto Global, hemos estado con Gastón Zegner. Gastón, muchas gracias por estar aquí. Listo, después, si quieres. No, gracias por el espacio, gracias Eve, Valen, toda la gente del SERI y bueno, y la radio que nos prestó este espacio. Bueno, Alejandra, muchas gracias por estar aquí en este episodio especial de Punto Global. Gracias igual por la invitación. Y bueno, Sara, finalmente. Muchas gracias y gracias por poder conocerlos a todos al fin y tener un lugar para poder hacerlo todos juntos. Bueno, entonces, pues muchas gracias por estar en este episodio de Punto Global. Mi nombre es Guillermo Espina, que estoy aquí en la dirección, la conducción académica del SERI. También agradecerles muchísimo a Eve, a Valentín, a Mariano, también por supuesto que estar aquí, Mariano Luna y Mariano Musa por facilitarnos este espacio y a ustedes. Y pues esto ha sido todo por el día de hoy aquí en Punto Global.